Estaba que me llamaron mucho la atención después de que sentí un poco mire, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido de alguna manera es para bien. La Biblia dice que todo lo que pasa, se lo parafraseo, en la vida de un cristiano, ¿sí? Siempre va a obrar para bien. Entonces, estamos en una situación en la que Dios está trabajando nuestro carácter, está trabajando nuestra vida. No sé qué está trabajando el Señor en usted, pero lo que venga, hermano, y tomémoslo de la mejor manera. Job dijo en un momento de angustia: recibiremos lo bueno de parte de Dios y no recibiremos lo malo. Porque, hermanos, mire, a ninguno de nosotros nos ha ido como le fue a Job. Entonces, creo que es importante que podamos entender que todo obra para bien a los que aman al Señor. Así es como dice el versículo en una de las versiones. Entonces, voy a empezar hablándoles de algo que me llamó mucho la atención con respecto al llamado y cómo Dios nos llamó para que nosotros fuéramos parte de la iglesia, y cómo Dios fundó la iglesia. Mire, la iglesia no la fundó Pedro, la iglesia no la fundó Pablo. Ellos fueron piedritas, como lo somos nosotros, en la formación del cuerpo de Cristo. Estamos siendo como piezas en el ajedrez para que se vayan moviendo de acuerdo como el Señor quiera. Entonces, mire Mateo 16:18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero fíjese que acá hay algo bien interesante. Dice, y es lo que se ha malinterpretado. Mire, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todos vienen y el fundamento de la iglesia lo ven en Pedro. Pero conforme vamos leyendo, mire pues, la versión al día dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces la muerte tiene un reino, y ese reino fue destruido por Pedro o por Cristo, por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién está fundamentada la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia de Cristo? Cristo. Entonces, hermano, no hay más discusión. Aquí termina el mensaje, nos vamos para la casa. Pero sí necesitamos explicar algunas cositas. Mire pues, mas yo también estoy leyendo el de arriba. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Abajo, voy a leer solo lo rojito. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando el Señor murió, Él venció a la muerte. Y entonces la iglesia ya no tiene parte en el reino de la muerte. Cuando se constituye en iglesia, cuando se constituye en esa asamblea que el Señor convoca día con día, para que estemos dándole la honra y la gloria a Él. Pero mire pues, esta versión, ¿cómo dice? Esta es la versión, ay, se me olvidó, hermano. Bueno, voy a recordar. Jubileo. La versión del Jubileo dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Pero mire cómo dice acá: una piedra pequeña.
y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. ¿Quién es la piedra grande? Entonces, entonces Pedro no fue el primer papa. Entonces Pedro no tiene nada que ver con la religión. Entonces Pedro era una piedra pequeña, como lo es cada uno de los ministros que Dios levanta para edificar. Porque para eso estamos puestos nosotros los ministros, para edificar. A veces nos chanfleamos, nos columpiamos, hermano, y nuestro zafe es que soy humano todavía. Pero yo les voy a mostrar hoy, no yo, sino que a través de la palabra vamos a ver características de Pedro. Mire pues, en Pedro se dio aquellas carreras, ¿cómo se llaman? De estafeta. ¿Cómo se llaman? Carreras de relevo. A Pedro le pasó la estafeta el Señor. Le dijo, mira Pedro, te toca. Y Pedro se la pasó a los apóstoles, y los apóstoles se la pasaron a otros siervos, y así ha ido el evangelio como cimentándose. Lastimosamente, hay piedritas que se están yendo por donde tía Lola. Y eso lo vamos a ver en algunas características. Mire esta. Pero mire la Biblia del lenguaje actual. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Y qué es jamás? O sea, que no hay poder de la muerte sobre la iglesia, aunque nos muramos, literalmente. Pero no morimos, sino que dormimos. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte jamás podrá vencernos. O sea, hermano, le hemos hablado muchas veces sobre cómo es el ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Se da cuenta? Pero usted trasciende a un lugar donde no van los que no son iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O todavía no? ¿Seguro? Bueno, mire pues. Pedro recibió la estafeta de parte de Dios, y el Señor Jesucristo fue y le arrebató las llaves al diablo, a la muerte la venció cuando resucitó. Entonces, cuando nosotros nos constituimos en hijos de Dios, cuando levantamos nuestra mano y le dijimos, Señor, yo acepto a Cristo como mi Salvador, entonces nosotros pasamos a formar parte de inmortalidad en Él. ¿Por qué? Porque Él venció por nosotros. O sea, si nosotros queremos impresionar y decir, bueno, entonces yo soy un inmortal, hermano, usted se va a trascender. O sea, literalmente va a morir, pero espiritualmente la muerte ya no tiene potestad. Ahora sí. Bueno, pero fíjese que hay algo bien interesante acá, que yo me encontré, pero creo que no lo puse. Mire pues. Cuando se habla, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjese que acá, vamos a ver dónde es. La palabra iglesia se traduce cosa, algo, esto.
La palabra griega es jo. Fíjese. Entonces, pero cuando habla de Pedro como piedra, también dice lo mismo. La misma palabra se traduce, jo, que es cosa, esto, este. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser formados de algo que no somos a algo que es, para que podamos ir trascendiendo y que nosotros podamos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero mire, hermano, Pedro, ¿cómo era la actitud de Pedro? Mire, yo le puse al tema así, la sucesión de Pedro. Usted sabe la formación de la iglesia, le puse entre paréntesis. Entonces, cuando hablamos de la sucesión de Pedro, ¿qué viene a su mente? ¿Ah? La iglesia. Por ejemplo, en la religión, cuando un papa muere, dicen, viene su sucesor. Y entonces hacen un ritual ahí y cuando ya tienen el veredicto final de quién es el sucesor del Papa, creo que es un humo blanco que sale. Y entonces todos empiezan a decir, ya tenemos Papa. Pero mientras no tuvieron Papa, ¿qué pasó con la iglesia? Estuvieron abandonados. Pero en Cristo es diferente. Porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo nunca muere. Resucitó y no murió. Murió y no estaba muerto. Entonces, nosotros, hermano, lo que aprendemos acá sobre la sucesión de Pedro como una piedrita, así dice este versículo, ¿verdad? Vamos a ver. Mire, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la piedra grande? Dijimos, Cristo. Bien, entonces, si Pedro es una piedrita, ¿qué representa Pedro ante la iglesia? O sea, ¿qué era Pedro? Un ministro. Entonces, una sugerencia sale por lo que están diciendo de que cada uno es una piedra y cuando cambian a un papa. Yo estaba viendo a un hombre que estaba sacando algunas conclusiones. No, algunos secretos de la Iglesia Católica. Dice que cada vez que se muere un sacerdote que los llaman santos, que los convierten en santos, ¿cómo se los beatifican. Dice que nunca cuando ellos preparan una misa, dice que se meten los que actúan en la misa, se meten a un lugar atrás, dice que tienen un púlpito, creo que hay un púlpito en la Iglesia Católica, algo así, y dice que en esa Iglesia Católica, en ese púlpito, cuando se muere un santo, un sacerdote, dice que cuando él ya se secó, porque tiene un lugar donde lo secan, dice que cada parte de su hueso, dice que en cada cosa de cada Iglesia Católica meten unos huesos, pero eso lo tienen escondido, estaba diciendo, lo tienen escondido en el púlpito, y dice que cada huesito de cada uno de esos, que ellos le llaman santo, lo van metiendo en esa cosa ahí, para que esa sea lo que sale por eso, que ellos son como lo que decía piedra, la piedra angular en las iglesias, pero tiene que tener los huesitos ahí metidos en ese lugar, en cada iglesia. Vaya, mire, eso es una información valiosa, porque a pesar de que ellos creen que son los sucesores de Pedro, van en una línea, pero los verdaderos sucesores de Pedro son los ministros. ¡Ja! Entonces, mire qué responsabilidad. Pero primero veamos esto. ¿Qué es sucesor? ¿Qué es sucesión? La sucesión es el medio por el que una persona
ocupa en derecho el lugar de otro o de otra. Es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia de Cristo está haciendo? La verdadera. Porque tiene que haber una verdadera, hermano. ¿Qué pasa cuando muere un pastor? O sea, ¿quién toma la batuta? Un hijo. La esposa. ¿Por qué? ¿Acaso? Pero sí, son los más cercanos. Pero ¿acaso estamos nosotros en un, mire, por eso es de que confunde la gente lo del diezmo? Porque la iglesia de Cristo está comportándose, los ministros se están comportando como que fueran levitas. Óiganme como Dios circuncidado. Se están comportando como si fueran levitas por el diezmo. Entonces lo que hacen es, mira, cuando yo muera, vos te quedás, mija. Ahora si los dos morimos, se queda Ani. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque no se debe de perder lo que nosotros hemos trabajado, hermanos, y nosotros no hemos trabajado nada. A nosotros nos llamó el Señor como una piedrita sobre la piedra grande, así dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en lo espiritual. Entonces, cuando el pastor, cuando el ministro muere, entonces lo que hacen es delegar a un hijo o subir a un hijo, aunque el hijo no sea aceptado. Y entonces empieza a darse una emigración, ¿cómo es que se dice? Migración, eso. Que empieza a emigrar la gente para otra iglesia porque no aceptan al muchacho. ¿Por qué? Porque vieron muchas de las cosas. Mire, si uno aparte del pastor y la pastora, hermano, los más criticados son los hijos. Si el hijo se hace un chongo por acá, hermano, ¿por qué se hizo ese chongo, ese patojo ahí? Si la gorra la carga aquí, ¿por qué la carga aquí? ¿Por qué no la carga aquí? Hermano, imagínese, pero cualquiera de los hermanos pueden andar como quieran. No hay problema. Pero ¿por qué pongo eso? Porque entonces no es así, sino que la sucesión se da por el Espíritu. ¿Usted cree que el Señor vino y dijo, mire pues, el Señor vino y dijo, bueno, vamos a ver, ¿quién es el que más me ama? ¿Quién era el discípulo amado? Vaya, ¿y por qué no se quedó Juan? Hermanos, Juan se le recostaba en el pecho al Señor. ¿Y por qué el Señor no vino y dijo, este Juanito me llega? ¿Sí? ¿Por qué no dijo así? Porque no es por alma, no es por sentimiento, sino que es un legado que viene de parte de Dios espiritual. Hermano, mire, yo no sé por qué el Señor me está dando este tipo de mensajes. Vaya que no soy famoso, sino ya saber cuántas sacadas de madre no me hubieran dado, hermano. Pero no importa, porque nosotros fuimos llamados como ministros a traer la palabra de verdad. Y mire, el ministro hoy señala ¿a quién? En la palabra
los mensajes van dirigidos ¿a quién? A los miembros. Pero ellos no se aluden. Entonces, mire pues. Juan capítulo 14, verso 2. El Señor tiene una misión acá. ¿Y a qué hora me dieron el tiempo? O sea, a ver. Pero yo voy a hacer que fue a las 4 en punto. Para no perder la costumbre, mire pues. No, ya voy a terminar. Mire pues. Y entonces el Señor viene y empieza a preparar a los discípulos. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. Y si voy y os preparo lugar, aquí está la promesa, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor viene por su iglesia. El Señor no viene por teólogos, por gente importante. El Señor no viene por gente intelectual. El Señor no viene por gente que cree que ya lo ganó todo en su mente, en su pensamiento. El Señor viene por alguien importante para Él. ¿Y quién es importante para Él? La iglesia. Entonces, pero mire, hermano, ¿sabe por qué? ¿Por qué me sorprendí? Porque esta piedrita de Pedro, ¡ja! ¿Cómo era Pedro? Mire, después vamos a ver eso, pero Pedro tenía un carácter, hermano. Si usted me mira bravo a mí, yo no soy nada a la par de Pedro. Y no soy bravo tampoco, pero mire pues, leamos acá, dice, cuando había comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Mire, lo vamos a leer todo, después le explico. Es que fíjense que acá hay algo que incluso yo lo he enseñado, pero luego lo busqué y lo rebusqué, hermano, porque dice que cuando le dice acá, me amas, es el amor fileo. Y le dijo, Pedro, me fileo, pero no aparece el amor fileo acá, hermano. A veces nosotros solo nos dejamos llevar por lo que nos enseñan, y eso es lo que les digo, y uno empieza a repetir y a repetir y a repetir, y cuando viene a tomar una autoridad sobre uno y comienza a revisar la palabra, no habla acá, aquí dice, me agapao, desde la primera, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me agapao. Y le contestó, sí, Señor, tú sabes que te agapao. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me agapao. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, me amas. Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, 3 veces probó el amor hacia él. Y las 3 veces le dice algo que realmente es lo que ha estado escondido para nosotros los ministros. Mire pues, estos son temas para pastores, diría alguien. Pero usted tiene la obligación de ser pastor en su casa.
Entonces, cuando acá le dice, sí, Señor, tú sabes que te agapó, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Mire, pues, primero, apacienta qué, luego, y luego, mire, pues, los corderos, cuando vamos al original, cuando vamos a los números, está especificando, pero específicamente machos. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos, quiere decir que la responsabilidad de un ministro es ministrar a los cabezas de hogar, para que ellos también se constituyan en piedritas, para que su familia, perdón hermanos que lo señalo a ustedes, pero están como familia, para que como familia ellos aprendan a caminar en un fluir del Espíritu, sabiendo que están siendo guiados por una piedrita que fue como un legado de una piedra, y que la roca verdadera es Cristo. Mira pues, entonces, la segunda vez, oiga, entonces apacienta, la palabra apacentar es dar de comer, atender. Y acá, mire pues, sí, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ah, ya cambió. Entonces acá, ya el pastor, el ministro, ya no es solo con el cordero, sino que ya es con todas las ovejas. Y pastorear es alimentar, atender y todo lo que usted... Mire, una ovejita se va por allá y de repente viene toda llena de garrapatas. El pastor, a quitarle las garrapatas. Espirituales, ¿va? ¿Cuáles son las garrapatas espirituales? Porque si trae garrapatas, no. Hay que echarle gamesán espiritual. Pero mire pues, pastorea mis ovejas. Entonces, tienes que guiarlos, tienes que tener carácter, tienes que ser una persona como ministro que sepa discernir la situación, las características de cada una de las ovejas y poder atenderlas sin dejar de alimentarlos. Pero luego le dice, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, ahora generaliza. Ahora los apacientas a todos. Y eso lo que quiere decir es, tu responsabilidad es que ninguna de ellas se vaya a perder. Tu responsabilidad es que ninguna de ellas vaya a ser seducida por un lobo. Tu responsabilidad es que cuando yo venga me las entregues como una virgen pura. Hermano, es una responsabilidad tremenda. A veces hasta ganas de renunciar dan. Y ya sabiendo todo esto, hermano. No, pero no. Tenemos que seguir. Entonces, oiga pues. Mire, estamos viendo las características de Pedro como el que recibió la estafeta de Jesús. Porque la pregunta que estábamos, y no sé si la respondimos, es del por qué. El Señor le pasa la estafeta a un hombre que era violento, que era enojón, que ese, hermano, no se tentaba el alma para sacar su machete porque cargaba cohete. ¿Y por qué no se la dio a Juan?
Mire, si hay un momento en el que van caminando y Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Porque yo soy Pedro y sobre mí me vas a plantar, o sea, a mí me vas a plantar sobre la roca, como una roquita. Pero ¿y este? A mí que no se me vaya a andar recostando en el pecho, porque eso sí no me gusta a mí, porque yo sí soy tosco. Pedro, hermano. Mire pues, mire, ¿qué pasaría por la cabeza de Pedro? Y entonces viene el Señor, y así como era él, al pan pan y al vino vino, le dice, y si yo quiero que este esté hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y entonces Pedro, así por las buenas está bien, dijo. ¿Se da cuenta? No, ahora la iglesia quiere que se le hable, hermanito, tan chulo que es usted. Hermano, no. Si el Señor Jesucristo, hermano, hablaba como tenía que hablar, pero tampoco se pasaba, o sea, marcaba un equilibrio. Entonces Pedro, como el sucesor, como el que le iban a pasar la estafeta para cuidar a la iglesia, tenía una responsabilidad sobre él, en donde él tenía que ser equilibrado. Nosotros como ministros tenemos que ser equilibrados, hermano. A veces nos salimos del huacal. ¿Y qué pasa cuando nos salimos del huacal? Y no que es evangélico, pues, y no que usted predica, pues, y no que usted esto, pues, y no que, hermano, parecen vendedores de camionetas, acusándolo a uno, hermano. Pero uno les ha dado motivo. ¿Por qué? Por carnal. Ay, es que la humanidad, no, por carnal. Porque uno se sale mire, se sale del Señor y empieza a actuar por sí mismo. Y al actuar uno por sí mismo, mete las extremidades. Mire pues, Juan 21:18. De cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres o quieras. Bien, ayúdeme pues. ¿Cómo ve ese versículo usted? ¿Qué ve en él? Solo veo que esté en rojo, dice usted. Mire, pues para que usted no se ponga ahí a pensar, porque por eso vengo a la iglesia, para que usted me explique, está bien. Mire, tú te ceñías e ibas donde quieras. Entonces, cuando uno está joven, cuando uno está a cargo de la iglesia, joven o cuerdo o como sea, hermano, uno dice, vamos a hacer esto. Uno es el que tiene la autoridad. Pero cuando baja los brazos y empieza a ceder en algunas cosas, entonces sucede lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro acá. Dice, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro. O sea, otro va a tomar autoridad sobre la autoridad si él se lo permite. Y por eso, hermano, es que estamos viendo hoy que hombres de Dios están sucumbiendo ante presiones sentimentales de sus hijos. Porque ya no son guiados ellos por ellos mismos, sino que ya los están guiando terceras personas. Hijos, amigos, mira vos, yo creo que te tenés que meter a la corriente.
de lo que se está dando dentro de la iglesia. ¿Y cuál es? Mira, pues ahorita para atraer a la gente hay que hablarles de esta manera, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y si puedes conseguir una ficha de otro lado, la cuestión es de que uno tiene que tener un templo enorme, hermano. El Señor no nos llamó a nosotros a hacer templos enormes. Entonces, cuando alguien está compitiendo por tener el mejor templo cristiano, ¿quién lo ciñe? ¿Quién lo guía? Perdió la visión. No sé si usted lo ve así. Mire, pues, ahí están las niñas. Usted le dice, ahí se quedan sentadas, se quedan. ¿O no? Mire, pues, pero va a llegar un momento en el que usted puede venir y decirle, vamos a la iglesia. Y ella puede venir y decir, ay, es que tengo mucha tarea, tengo que hacer, voy a ir a hacer no sé qué, y inventen excusas. Y entonces, ya están por ellas mismas. Pero luego, y cuando lleguen a ancianas, van a anhelar el haber, ellas no, sino que, estoy poniendo el ejemplo, van a anhelar poder hacer lo que hacían y no quisieron. Y eso está pasando dentro de la iglesia, ¿no? Con las piedritas. Yo quiero que me entienda cuando le diga piedritas, ¿a qué me refiero? Bien, entonces mire pues. El apóstol Pedro, según la Biblia, era un hombre de fuerte fe en Cristo. O sea, el hombre tenía fe, pero también tenía un temperamento impulsivo. Algunas de las características de Pedro son, mire, era un pescador judío de Betsaida. Se le conocía como Simón antes de que Jesús lo llamara Pedro, y que significa roca. Era un hombre sencillo, franco y a veces impulsivo. Hermano, ¿cómo sería la característica de Juan? Un hombre noble, de buen corazón, apartado del mal. De Juan. Pero mire el currículum de Pedro, al que el Señor Jesucristo le pasó la estafeta. ¿No será que nos quiere decir algo? ¿No será que Dios puso esto como un ejemplo para nosotros, para que nos demos cuenta de la realidad del Evangelio? Mire pues, era un líder de la iglesia primitiva, era el portavoz de los apóstoles, era un hombre de temperamento colérico. Y eso está en la Biblia. Era un hombre extrovertido, activo y enérgico. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Su vida se caracterizó por su crecimiento espiritual y su transformación gracias a la fe en Cristo. Pero mire, había que trabajar con Pedro. Y el Señor lo sabía. Y cuando el Señor le pasa la estafeta a Pedro, era perfecto. No se volvió a equivocar. Mire pues, Mateo 14:30. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Habían miedos en él. Mire, la pregunta del millón, ¿qué era Pedro? ¿Cuál era su trabajo secular? Bien, pero él pescaba con cordel, con cuerda, andaba en una barca. ¿Será que podía nadar?
Entonces cuando el Señor le dice, para que veas que sí soy yo y no soy un fantasma, ven a mí. Me canso, dijo. Y se vistió, porque estaba desnudo, para tirarse al agua, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo que le quiero marcar acá es esto. Mire, pues, se tira. Y dice, bueno, y empezó a caminar sobre las aguas. Y ahí empezó para atrás. No, empezó a caminar, hermano, sobre las aguas. Y de repente se empezó a hundir. Si usted comienza a caminar sobre las aguas, literal, y de repente se hunde, ¿qué hace? ¿Ah? Nadar. Él podía nadar, pero estaba tan impresionado que había caminado sobre el agua, hermano. Que mire, que cuando él se hundió, se le olvidó que él era un buen nadador. ¿Por qué? Porque su confianza en ese momento la tenía puesta totalmente en el Señor. Y se le olvidó también que podía nadar. Y al olvidarse que podía nadar, porque su confianza, su mirada estaba puesta en el Señor, entonces tuvo miedo. Y entonces lo que hizo él fue que gritó, sálvame, sálvame, que perezco. ¿Por qué? Porque había impotencia en él ante tal acontecimiento. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos metemos en un fluir espiritual, hermano, a veces no hallamos ni qué hacer. Hay un problema, hermano, y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Padre? Y entonces, ¿qué hace uno? Señor, ten misericordia de mí, Padre, ayúdame, no sé qué hacer con esta situación, sálvame que perezco. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en el Señor. Pero ¿qué hace la mayoría? Los que no están, la confianza no la tienen puesta en el Señor. Buscar buscar al familiar rico, para que lo saque del problema. Entonces, mire, Pedro descubrió que había miedo en él. Pero sigamos, porque mire, el tiempo no perdona, hermano. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, oiga, la sacó y dio al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Mire, pues, primero, mostró confianza en el Señor cuando se estaba hundiendo. ¿Amén o no amén? Bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué representa la espada, espiritualmente hablando? La palabra. ¿Y la oreja? Dice la Biblia, oír, dice la Biblia que en los postreros tiempos vendrá comezón de oír, pero ya no habrá. Entonces, acá lo que le pasó a Pedro fue que confió en sus propias fuerzas. Mire, comenzó a verse a sí mismo como un personaje que podía hacer lo que la gana se le diera, porque estaba defendiendo al Señor. La pregunta, ¿el Señor necesita que usted lo defienda? Entonces, ¿por qué se ponen a pelear en las redes? No, usted no. Pero usted ya se dio cuenta que en las redes los que más pelean son los cristianos. Yo no me meto en eso, dice usted, ¿va? Pero, mire, hermano,
yo miro un video donde aparece un mensaje cristiano y yo no miro, o sea, oigo y me meto a los comentarios. ¿Sabe por qué? Porque la gente se pone a pelear. ¿Sí? Se pone a pelear. Y yo digo, Dios mío, si el mensaje que está poniendo no está de acuerdo con lo que él cree, que vaya y que le pregunte a su pastor y no tiene piedra, pues. Hermano, ya, lo peor es que a veces lo pican a uno y uno también termina ahí echándole. Pero entonces, mire, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Esta gente, sacando la espada y le están volando la capacidad, quitándole la capacidad de oír a aquellos que no creen aún. Porque Malco solo ahí aparece, hermano. Estaba en formación. Si usted se da cuenta, dice, y el siervo se llamaba Malco, entonces él estaba en formación. Y Pedro, al que le quedaba la estafeta para empezar a trabajar con la iglesia que es usted, hermano, se le manifestó. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Todavía quiere ser evangélico usted? Yo sí, usted saber, dice usted, va, bueno, sigamos. Nos vamos temprano hoy. Mire pues, Mateo 26:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué? Jamás. ¿Qué es jamás? Te negaré. Todos pueden caer, todos se pueden desviar, pero yo permaneceré fiel al Señor Jesucristo. Al rato le traen a su machuchaca ahí. Ay, Señor, esta es bendición tuya, Señor, va. Jamás me voy a involucrar con esto, jamás voy a hacer acá, jamás voy a hacer, jamás. Y es lo primero. ¿Por qué nos metemos en problemas? ¿Se recuerda lo que estábamos hablando en la mañana? ¿Por qué nos metemos en problemas? Por hablar de más. Sí, hermanos. Mire, el Señor me ha estado enseñando un montón de cosas desde el principio de este año. Hermano, su corito favorito no tiene que ser tropecé de nuevo con la misma piedra, que una vez nos pase y aprendamos. Porque si no, hermano, vamos a estar en constante, y cuando sintamos, hasta nosotros nos vamos a quedar por estar viendo, hablando, diciendo o haciendo lo que Pedro hizo. Jamás te negaré, jamás. Mire, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, ¿dónde estaban los demás discípulos cuando Pedro le quitó la oreja a Malco? ¿Usted no ha leído eso? Se dispersaron. Pero mire acá. Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron, amén, nosotros también, Señor. Y solo vieron los soldados y se fueron. ¿Persecución a la iglesia? No, ¿cómo va a creer que yo voy a andar huyendo? Y todos los hermanos reunidos, y el pastor, y rodeado del ejército ahí, ¿verdad? Y todos los hermanos, ya va a venir el pastor, él va a arreglar el asunto acá, y ¿qué? Se va a andar apareciendo el pastor. Pedro. Decirle al hermano fulano que se haga pasar por mí. Al hermano tirando al otro. Mire,
Lucas 22:61, perdone que vaya rápido, pero el tiempo casi que se me fue. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Hermano. Pero lo bueno es que Pedro se arrepintió y ahora uno se mete con errores y no se arrepiente. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos. Pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón. Aunque no ande de manita sudada con alguien, hermano. Porque usted no va a andar de manita sudada con alguien que lo traicionó, ¿o sí? Ay, hermana, mire, yo la bendigo en el nombre de Jesús que usted me traicionó, pero venga, ¡mua, mua! No, no. Usted le dice, mire, la perdono, claro que la perdono. Es más, le amo. La amo. La amo a matar. No, la amo. Pero no la quiero cerca de mí. Pero disculpe, tampoco le dice así, ¿va? Pero usted ya no le habla como le hablaba antes. Porque si usted se queda en ese punto, ¿qué puede pasar? Pero Pedro lloró amargamente. Se arrepintió. Hermano, mire, Mateo 16:23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, el Señor les dice, está llegando la hora, se lo estoy parafraseando, en la que yo tengo que cumplir el mandato por el cual vine. La hora que vine a realizar. Voy a morir. Ya. Me voy a tontear a la muerte, le dijo. Y entonces, Pedro, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí fue donde le dijo que no lo iba a negar. Lo que leímos atrás. Pero mire pues, la Biblia, pueblo de Dios para todos. Jesús se volvió y le dijo, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios. Es la versión pueblo de Dios para todos. Mateo 16:23. Mire, solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. Y puse acá algo. ¿Quién me busca? Jeremías capítulo 5:31. Mire, eso fue lo que le dijo, lo que había profetizado Jeremías. Mis profetas, los profetas se callaron. Los profetas hablan mentiras, profetizan mentiras, profetizan falsedad. ¿Ya lo tienen, no? 5:31. ¿Sí? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por sus manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Lenguaje sencillo. ¿Y qué versión tiene usted ahí? Versión creada por Gallo. Dice, los profetas profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué harán al final de esto? Y a mi pueblo así le gusta, ¿sí? Los profetas solo dicen mentiras, los sacerdotes enseñan lo que quieren y mi pueblo perece
parece estar feliz, pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá a ayudar. ¿De qué quieren que les predique hoy? Ay, hermanos, no nos vaya a predicar del reino y de la luz ni de las tinieblas, porque nosotros ya sabemos de eso. Háblenos. Eso. Los profetas que dicen profecía de mentiras. Los profetas profetizan mentiras, hermano, mire, le pido perdón si me mira este profeta. Es mi amigo desde hace muchos años, lo conozco y lo respeto. Pero mire pues, el año pasado, en un ministerio X, se levanta este profeta y llama a un pastor y le dice: así dice el Señor, te voy a levantar, ya no vas a andar cargándole las maletas a tu esposa, porque la esposa sí es famosa, hasta la critican por de tanta fama. Pero tú ya no le vas a andar cargando las maletas a ella, porque yo te voy a levantar este año. Lo verás. Y vas a andar, te voy a llamar por muchos lugares. Hermano. ¿Y sabe qué anda haciendo el pastor ahorita? ¿Qué cree usted que anda haciendo el pastor ahorita? Cargándole las maletas a la esposa. Mire, hermano, por eso le digo, si aquel me mira, que perdone. Pero, ¿y sabe qué hizo el bandido? Y ahí sí es donde me va a cachar, porque aquí podría ser otro, ¿va? Pero no importa. Pues no me importa. Si a mí, aquí la palabra me están parando. Le dio un reloj para que mires el tiempo. Los profetas profetizan mentiras. Es que no está diciendo los falsos profetas. Mire, los profetas profetizan mentira. Profetas. Así vi una iglesia donde está muy llena la iglesia, están dando congregación y el profeta le pregunta a alguien, porque él le quería profetizar, pero primero le dijo: ¿eres soltero o eres casado? Entonces yo dije: si me hubiera dicho a mí, yo le hubiera dicho: no sé, porque después de que él le dijo que era soltero, le dijo que tenía claro. Una esposa para él. Y toda la gente, aleluya, sí. Si él se mira que no es... Miren, hermanos, por eso debemos de ser cuidadosos. Mire, yo estuve en un privilegio, en un departamento de una iglesia X, y el fluir que se estaba moviendo dentro del grupo era bien tremendo, hermano. Íbamos y predicábamos, orábamos por la gente era liberada, era sanada, era tremendo. Y entonces nos dijeron: vayan a la escuela profética, ustedes necesitan preparación profética. Y como uno está ciego, hermano, pues nos fuimos a la escuela profética. Venimos, me conocía el profeta, que ahora es judaizante. También, si me mirás vos, sabes que esto es cierto. Se volvió judaizante. Venimos, vos, otro profeta, ya se murió. No era tan amigo mío, pero ya se murió. Con ese ya no tengo clavos. Hermano, y me dice: así dice el Señor. Sí, hermano. Me puso la mano acá y me empujaba.
aquello que te hicieron cuando tenías 17 años, lo vas a olvidar. Hermano, yo, ¿qué me hicieron cuando tenía 17? En ese momento, hermano, yo pensando, ¿qué me hicieron cuando tenía 17 años? Y hermano, me fui para la casa pensando, me acosté pensando, me desperté pensando y sigo pensando. Y a mí no me hicieron nada cuando tenía, bueno, hay un montón de cosas que le pasan a uno, pero no me marcaron mi alma. Es más, ni me recordaba que tuve 17 años. Pero mire el atrevimiento. Pero a la gente eso le gusta. Dice Jeremías 5:31. A mi pueblo así le gusta. ¿Por qué? Porque las roquitas perdieron la sucesión. ¿El por qué? El por qué nos pusieron acá después de Pedro. Mire pues, Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo entendió? Cuando le bajaron el lienzo escarlata. Pedro, mire, no sé si lo puse acá. No lo puse. Ay, ¿qué pasó? Mire, Pedro, van a venir unos hombres y vas a ir a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, ahí te van a servir un banquete, pero son gentiles. ¿Qué tengo yo que ver con los gentiles? Para eso vas a llamar a Pablo después, pero ahorita, déjame en paz, de haber dicho. Y el Señor le baja un lienzo escarlata, hermano, lo hace caer en éxtasis. Y le baja un lienzo escarlata. Y le dice: Pedro, mata y come. Hermano. Y dice la Biblia que lo que él estaba viendo eran reptiles. Me imagino que eran iguanas. Yo no sé si usted ha comido iguana alguna vez. ¿Sí? Yo no, por mi boca no ha pasado cosa inmunda. Nada, mire. Y entonces viene y le dice: mata y come. Y Pedro le contesta al Señor: por mi boca no ha pasado cosa inmunda. Entonces viene el Señor y le dijo: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he purificado? Hermano, ¿cuántos pastores muchas veces caemos en maldición hacia los demás? ¡Ay, es que esa familia tiene una familia, son degenerados, son esto, son lo otro! ¿Y qué? Cada quien va a dar cuenta de lo que hace. Es que yo no puedo orar por esa mujer, porque esa mujer, Dios, más tocada que el himno nacional.